morning, good afternoon, Buenos good evening. días, buenas Welcome tardes, everybody buenas noches, on bienvenidos todos Facebook Live here. a Facebook I Live am aquí. very happy, very Estoy excited muy feliz, muy to have this emocionado de conversation. tener This esta has been conversación. deep in my heart. I'm Esto ha always estado en lo curious, profundo wanted de to mi learn for corazón. years now. Siempre quise aprender And esto por about años generally speaking, acerca de, Western hablando en general, psychology la and psicología also Eastern occidental y también la filosofía oriental desde la perspectiva budista, en particular la tradición Dzogchen. Así que estoy muy feliz de tener invitados muy especiales, Mark Shiver y Harvey Aronson. Bienvenidos ambos. Quiero decir unas palabras. Mark es un psicoterapeuta, analista y miembro anteriormente de la Universidad de Harvard y también Universidad de Columbia. Ha estado en muchos shows de televisión, las noticias Fox, CNN, MSNBC y muchos otros shows de televisión. Y también ha estado practicando por muchos años. En lo personal, tuve tiempo maravilloso con Mark, teniendo conversaciones acerca de temas específicos, ADID, desorden de atención. En fin, bienvenido Mark y Harvey. Está en Houston. Y bueno, esa es la razón principal por la que yo estoy aquí en los Estados Unidos. Él me invitó, Harvey y Ann, a la Universidad de Rice en Houston. Me oficiaron la beca Rockefeller y así comencé mi trayecto. Siempre estaré agradecido. Lo recuerdo con mucha gratitud a los dos. Y Harvey obtuvo su doctorado en estudios budistas en la Universidad de Wisconsin. También ha estudiado con muchos grandes maestros y maestros tibetanos y también ha estado enseñando junto con ellos alrededor del mundo. Así que toda la información está ahí en la página de cibersangha.net y ahí está la biografía completa de ambos invitados. Bienvenidos. Les invitamos a leerlas y también en cibersangha.net. cibersangha.net. Y el tema de hoy es el problema de la identidad. Desde la perspectiva del psicoanálisis y desde la perspectiva budista. Yo sé que suena como si fuera un problema, parece algo negativo el traerlo a colación, pero definitivamente es un tema muy importante. Yo siento que es un tema muy importante. En especial en los últimos años, escribí un poema que se llama ¿Quién soy? Yo no soy nadie, puedo ser cualquiera. Y tiene todo que ver con estos distintos puntos. También tiene que ver con la identidad. Y siento también que en mi propio trayecto personal, este sentido de no soy nada, no soy nadie, el traer esa sensación como de disminuirme, no es para torturarme, yo no siento eso. Me siento más empoderado al no ser nadie, en vez de controlar la situación y sentirme poderoso. Entonces, soltar y dejar ir todo. La identidad ha sido un tema muy importante en mi práctica, para mí mismo. Y esto también es la razón por la cual quería tener esta conversación. Y en el budismo en general, yo creo que también es cierto. La identidad es lo principal que llamamos Nansing, Dansing,
el autoaferrarse o aferrarse a uno mismo. Cuando hablamos de la existencia inherente, es como todos los fenómenos carecen de existencia inherente. Y la idea de hablar de todos los fenómenos es que inherentemente no hay nada ahí. Y el decir eso y enfatizarlo, en verdad nos damos cuenta de que la percepción del yo, pues no hay nada aquí si pensamos que hay algo aquí. Entonces, venimos a darnos cuenta de que no hay nada aquí. En verdad no soy nadie, pero puedo ser cualquiera. Siento que toda esta idea, en el sentido occidental, la idea de en el psicoanálisis o la Biblia es como, yo no estoy juzgando, pero es como si todos estos desórdenes, y quieren que haya todavía más desórdenes, pero no hay una noción simple de qué es un ser normal, qué es un ser genuino. La discusión entonces no se enfatiza tanto en Occidente, pero en Oriente a veces vemos toda esta noción de que inherentemente somos Buda, inherentemente somos perfectos, plenos y completos, somos valiosos. Entonces, ahí es donde comienza, pero parece que en el psicoanálisis no es el punto de partida. Y no sabe uno dónde empezó, pero terminamos con miles de páginas de desórdenes. Y bueno, le estoy dando problemas aquí a Harvey y a Mark. Y bueno, toda la idea de esta discusión es que es fantástica, es muy interesante. Estoy muy interesado en esto. Así que quiero que Mark hable un poquito de su interés y quizá pueda iniciar una conversación aquí. Bienvenido. Gracias, Rinpoche. Yo, en lo personal, me interesé en la identidad. No puedo saber de seguro dónde comenzó, porque seguro que comenzó en alguna parte, pero una de las cosas con la terapia que me vino muy temprano es que cuando alguien repite un mal comportamiento, ¿de dónde proviene? Cuando tenemos patrones en las relaciones que no nos gustan, ¿de dónde provienen? Y mi primer entendimiento es que frecuentemente es una transmisión de los padres e internalizamos las cosas. En Occidente decimos que son cosas dolorosas que nos lastiman, pero una de las cosas que vemos repetidamente es gente que ha sido abusada o abusada sexualmente. La mayor parte del tiempo son víctimas y hay una parte de ellos ha venido a identificarse con algo que les lastimó mucho. También hay problemas de modelos a seguir y donde uno quiere ser más como alguien y se siente motivado por alguien. Y aspiramos tener lo que esa otra persona tiene. Y ese fue mi interés en la identidad originalmente, ahí comenzó. Y luego como terapeuta, frecuentemente escuchaba cambios en la voz, cambios en el tono, cambios en el estilo. Y es interesante cuando alguien dice que está deprimido, que siente algo. Es muy interesante en qué parte de ellos está deprimido. Y finalmente llegó la pregunta, ¿quién está deprimido? Porque cuando hablas de nadie, entonces hay una identidad. Allí es donde yo comencé. So I'm a little bit late to this party. Harvey, bueno, llegué tarde a esta fiesta. Clearly, Mark and Rinpoche have been having conversations. Claramente, Mark y Rinpoche han tenido conversaciones acerca de la identidad. Nosotros tenemos una larga historia, más de 30 años con Rinpoche. Hemos tenido conversaciones a lo largo de los años y estuvo esta invitación para llegar y hablar de la identidad. Y honestamente no sé
in terms of that si yo word, puedo but if I enmarcar mis start thinking preocupaciones en about términos de esa palabra, pero si comienzo a identity, pensar and then I start thinking acerca about de la Buddhism, and I start identidad thinking about y luego comienzo a psychotherapy, pensar acerca del budismo y luego la I psicoterapia, can very, very quickly puedo muy frame some of my rápidamente interests and concerns in terms enmarcar of algunos de mis identity. intereses y preocupaciones en términos de la identidad. One of the questions that came up was, what might I Una have de to las say about preguntas all que of this? And surgió the first thing that just y que occurs to yo me, pueda I want tener to que address ver something y that you decir said, algo Rinpoche, about era la pregunta donde Rinpoche disorientation hablaba towards de disorder. There's actually a pretty big esta orientación sea hacia los change going on in desórdenes. psychotherapy as we speak. Y sí, There hay un has gran been cambio que está ocurriendo en la awareness that psicoterapia justo the mientras origin hablamos. of Ha habido una psychotherapy, conciencia de que el to the extent origen that de la Buddhism arose out of psicoterapia, samsara, hasta el punto psychotherapy donde arose el out of the medical el establishment. budismo surgió del That's samsara. its source, Y después and the vienen los medical establishment establecimientos looks at problems. médicos. Y los And there is a establecimientos kind of médicos miran self-awareness los now in the problemas. psychological Y hay world, una especially I've been conciencia, training for the last 7 years autoconciencia in en a el mundo particular psicológico. Y yo orientation me he called estado accelerated entrenando los últimos experiential 7 años con una dynamic orientación psychotherapy. It's particular que quite a se long llama title, la but psicoterapia de la it is experiencia now taking acelerada y sus account of, dinámicas. and there's a whole Y world called ahora positive psychology, and it's a very, very hay un rich mundo que se llama area psicología of positiva y es un área muy rica research, writing, and de it has to do with investigación, de what is not escritura, only normal, y but what tiene que is ver also con flourishing. no solo So lo there que es is more and normal, more attention coming towards sino también lo que está floreciendo. Así que hay what más is y más normal and what is atención que llega positive, what is hacia lo que es growth normal y lo possible que es in psychological positivo world. y lo que está And creciendo I think that's en a el mundo welcome de la change, psicología. and Y creo que es un it's cambio very, very bienvenido positive for the field. y es muy, muy In positivo terms para este of campo. my own interest and my own history, Y en términos de mi really propio started off interés as y a mi kind propia of historia, Buddhist yo en fanatic, verdad frankly, comencé como and un fanático was not budista. interested at all in psychology. Francamente, no estaba interesado en absoluto en la And psicología. Era antipsicología, in de hecho. 1977, when I'd already been involved Y luego en heavily with meditation 1977, and cuando practice ya había for estado about 6 years, duramente involucrado en meditación y I started práctica having por panic attacks, 6 and años, comencé a when I tener went to ataques the de doctor, pánico. he offered me 3 options. Y One cuando was fui al psychotherapy, doctor, one was él me ofreció biofeedback, 3 and one was opciones: medication. psicoterapia, biofeedback y I was medicamento. hoping not to go on medication if I Y could yo avoid it. esperaba no Psychotherapy, tomar medicamentos si why would podía I want to evitarlo. create La more thoughts when psicoterapia, everything I was doing was no. trying to suppress and get rid of ¿Para qué thinking in my meditation quería crear más practices? I understood pensamientos it, cuando at lo que least. quería era suprimirlos So we en did mi práctica de biofeedback, meditación, o al and menos I así lo thought, well, that would entendía be yo. like Así que meditation, hice biofeedback. which it was, and Dije, I did bueno, sería fairly como well, but I did meditación, y fail sí, the final exam y me where fue muy the bien, doctor asked pero me fallé an el examen final emotionally charged donde el question, doctor and I me just could preguntó not bring myself to una relax. pregunta emocionalmente And cargada y no that pude was shocking relajarme. because I had spent, like 10 weeks Y learning eso how fue to impactante, porque me successfully pasé 10 calm down, semanas but in the face tratando of de something that was cómo in fact calmarme emotionally charged, exitosamente, pero al encarar algo que estaba lleno de carga I failed, emocional, and that was humbling. It was a pues turning point, and I fallé. said, well, Y bueno, me clearly hizo there's ser still something humilde y I need fue to un do. punto de partida. And Y dije, I bueno, aquí hay kind algo of que yo necesito decided, hacer. I'd Eso go fue un into parteaguas. psychotherapy. I didn't want to. Y entonces decidí, And I bueno, was not a voy a ir a it psicoterapia. was Yo no short-term quería. psychotherapy. It was a short-term Y en dynamic psicoterapia psychotherapy. de That's what I'm corto sort plazo of studying era now. una dinámica de corto plazo y es lo que ahora estoy estudiando, de Turned out hecho. the person was actually, he's an author and he's quite known. His Y name is resultó Jeffrey que la Binder. persona He was a very era good un therapist. autor, Jeffrey And Binder, I was muy buen completely shut terapeuta. down emotionally at that point. Y And then
me apagué completamente emocionalmente en ese punto y noté en el curso de la terapia, después de 5 días, estaba un poco de mal humor porque yo no me permitía sentir nada. Fue poco usual y 3 días después ya estaba como repelón de mal humor y después ahí con el terapeuta me puse así, pero estaba tan cerrado. Y él dijo algo que me irritó y yo no me permitía irritarme. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y aprendí esta forma theravada de hablar inglés y dije algo como, el enojo está ahí. Yo no dije, yo estoy enojado, dije, el enojo está ahí. Era una forma impersonal de hablar. Y fue muy impactante. Dijo, ¿qué? Me sorprendí a mí mismo. Fue tan impactante como mi primera exposición al pensamiento asiático, donde Ram Dass tuve una experiencia de conversión cuando él habló de meditación y LSD. Pero esta experiencia de ver que yo estaba enojado cuando yo pensaba que no había nada mal en mi vida, excepto de que tenía ataques de pánico y no tenía idea cómo todo en mi vida contribuía a mis ataques de pánico. Me sentí impactado e interesado y curioso. Quería aprender más acerca de esto. Y ya tenía 10 años de profesor y decidí estudiar psicoterapia. Y lo hice por varios años. Y durante el curso de mi profundo involucramiento con la práctica budista y mi profundo involucramiento con la terapia y participación con este terapeuta, desde luego me volví muy interesado en saber por qué, cuando yo hacía toda esta meditación y meditación avanzada, porque tenía ataques de pánico. Todos hacen mindfulness y yo hacía mucho mindfulness, pero no me evitó el que yo tuviera ataques de pánico, que ese era mi problema. Entonces estaba pensando y pensando, ¿cuál es la diferencia entre budismo y psicoterapia? Se relaciona toda esta pregunta de la identidad. Y en verdad tiene que ver con nuestro entendimiento en la psicología moderna occidental, que se llama las defensas, que son medios para no conocer nuestras emociones, no conocer lo que de hecho está ocurriendo. Y es interesante en términos de que tenemos un paralelo entre budismo y psicoterapia. Marikpa, el no conocer. Esa es la causa del samsara. Marikpa, avidya. Y en psicoterapia, al menos en la psicoterapia dinámica, podemos decir cuál es la causa de la dificultad. Y en cierta forma, las defensas son formas de no conocer nuestra experiencia emocional. Así que tomamos nuestras defensas cuando somos jóvenes y no tenemos opción más que hacer cosas para protegernos. Entonces, si mamá o papá nos dice, nunca te enojes, aprendemos a no enojarnos y nos defendemos contra el enojo y nos defendemos de una manera que funciona para nosotros. Quizás sonreímos de manera compulsiva. A mí alguna gente me decía el chico sonriente. Cuando yo trabajaba con esta defensa, se suponía que yo no me enojara. Y bueno, eso estaba ahí en el mundo. Eran mensajes implícitos de mis padres de lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y todos tienen un conjunto singular de mensajes acerca de lo que está bien y lo que no. Y esto es lo que crea nuestra identidad. Pero la mayor parte de nosotros, o muchos de nosotros en el mundo moderno, nos volvemos adultos y aprendemos a acoplarnos con nuestras
emociones, Each is a adormecerlas, unique no mix, sentirlas. and Y cada uno tiene that su creates propia our mezcla identity. singular y And eso crea what a nuestra lot of us identidad. in the West, Y lo que muchos de modern West, nosotros en do el is we're mundo productive. moderno We're occidental intellectual, we es think, que somos we reason, intelectuales, we're pensamos, somos effective, we predictivos, work. These razonamos, can all somos be ways of eficaces, not feeling. trabajamos y todas estas son And what formas I've de no seen sentir. thinking about Buddhism and thinking Y about hablando, modern pensando en psychotherapy is budismo y that en la psicología moderna, Buddhism has es que el amazing budismo approaches for teaching tiene how to enfoques both calm the sorprendentes mind and ultimately para realize calmar the la nature of the mente mind, y or realize not realizar the nature, finalmente la to be in naturaleza touch de la with mente, something la that's naturaleza rich, búdica y powerful, estar en fulfilling. contacto con algo rico, What poderoso it y doesn't pleno, address is this whole pero no structure of atiende. Es not toda esta knowing our estructura de emotions. no conocer And when nuestras we don't know our emociones emotions, y we cuando can no end up conocemos nuestras being emociones dead. podemos We can end terminar up with estando como habits muertos of, sexual y acting out, tener drug acting out, actividades a computer nivel addiction, sexual o con work drogas o addiction, adicción a la computadora, just adicción being al numb, trabajo, things that estando affect many of adormecidos, us, or cosas we que want to go afligen a left and muchos we de end up going nosotros. right Queremos ir in a la our izquierda y life. terminamos And yendo a in la part derecha en because we nuestra don't vida. have access to our Y en parte es emotional porque no life. tenemos acceso And a I'm not nuestra vida talking here about emocional. Y learning no how to hablo act aquí out our acerca de emotions aprender cómo and hurt actuar other nuestras people, but emociones y really, lastimar a as otra adults, we gente, have a capacity sino of como knowing our adultos tenemos la emotions and being capacidad aware de of them, conocer nuestras and emociones, darnos then cuenta seeing de what ellas information they y have luego for ver qué us información to tienen para make wise nosotros decisions. para And poder that tomar decisiones we both sabias. understand this Y in modern entonces Western ambos podemos psychotherapy entender developmentally, en el and we desarrollo also moderno de la relationally psicoterapia, support people in learning how poder to become aware relacionarnos y of who apoyar a they la gente are. a volverse And those conscientes two de quiénes pieces son. Y esas dos are, partes, I think, the unique contribution creo que la of modern contribución Western singular psychotherapy, de namely, la how did psicología we get moderna here? occidental es And what can cómo we as llegué therapists aquí and friends and y ourselves, cómo even self-help, terapeutas y do amigos to y allow nosotros ourselves to mismos know our permitirnos emotions, a which conocer allow us to nuestras feel more emociones alive, y to eso feel nos more like a permite person, sentirnos más and vivos, actually to más come como into a personas functioning y de hecho llegar identity. a una identidad And then funcional. that can actually Y support luego practice where eso we're puede doing the apoyar la kind of práctica de lo que hacemos, loosening donde aflojamos of our holding to nuestro identity. And here I would retener have a la little bit of identidad. Y debate aquí with es donde Rinpoche tenemos un debate con about Rinpoche acerca de Dagzin and Daxin, Nardzin, namely holding to self and holding el to aferrarnos al I, yo. that Maybe one of the Harvey, I'll come back with our debate Voy a later. regresar con nuestro just let me debate say what the luego. debate is. Sí, pero déjame decir lo que es el debate. Sí, I sí. A don't ver, think that a yo teacher no pienso ends up que un without an maestro identity. I think a termine teacher sin ends up identidad. without holding Yo to creo an que un identity. maestro termina con So algo that que es no in my aferrarse a la book there's a identidad. quote where En mi, Buddha after en it's mi libro hay enlightened una says, I cita que am the dice lo que es la Tathagata. iluminación. It's Yo not soy like el I am Tathagata. no one, I'm sorry. No es que yo no against soy your nadie, lo poem. lamento. But he says, I am the Esto va Tathagata. contra tu poema, He's pero yo soy owning el that he is Tathagata. Buddha. Es Buda. It's not that he's clinging to it, No es que se aferre a but ello, there is still an identity pero aún with hay una development. identidad It's just that there's the en giving up of desarrollo, the holding to it. pero And I es think el that's renunciar al an important aferramiento. thing that Y often creo que esa gets es una cosa importante que passed over or frecuentemente not se pasa emphasized. de largo o no se hace Teachers énfasis have en ella. identities. It's Los just they're not maestros tienen bound identidades, es solo que by no están identities. atados por And sus so Rinpoche can identidades. say, I can be this, Así that, que or the next one. Rinpoche puede Sure, decir, sure, that's fine. sí, So I think I'll bueno, let sí, sí, está Mark, bien. if you Voy a wanted dejar que to Mark just hable. kind Mark, of, maybe some people might not know quizá very alguna much persona no psychological term sepan what bien defenses el is. término Just psicológico brief, de lo que kind of, son say what defensas. that is, and Si then brevemente nos if you want puedes to share explicar qué es something, eso y si then quieres I will compartir algo y luego happy to respond to yo what voy Harvey a said. responder lo que dijo Absolutely. Harvey. Sí, sí, por Defenses supuesto. have many different Las words. defensas Harvey tienen described one, for muchas example, is to diferencias. not know Harvey describió who una you función are, que not es know what no you saber feel, push the quién feelings away, eres y control qué them. sientes y alejar tus Defenses can also be sentimientos. against Pero las knowing what you defensas también behave, puede what ser you're contra thinking, conocer tu what you're doing, comportamiento, lo que because they piensas y lo que create haces, pain porque crean dolor anxiety or o distress. ansiedad So I o think that's estrés.
En algunos, al menos en una de las tradiciones budistas, ese es el centro del trabajo que se hace, pero en la psicoterapia es de acuerdo a esto que la terapia funciona bien. Difiero de Harvey, y vamos a entrar en discusión por esto, porque una de las cosas de la que habló Harvey es la psicología solo en maneras positivas. Y bueno, quiero hablar algo de esto porque, de hecho, los terapeutas animan a la gente a no sentir las cosas negativas que sienten. Pero bueno, ese es otro tema para después. Adelante, Rinpoche. Bueno. Well, thank you so much for both. And gracias a ambos. Creo que es muy emocionante esto aquí. Y bueno, para clarificar el punto de Harvey, ante todo, yo nunca dije que yo no tenía identidad. Y nunca voy a decir eso, porque desde el punto de vista del budismo, hasta que tú te vuelves completamente iluminado, es entonces que no tienes identidad. Y esa es otra discusión, como dijo Harvey. No estoy de acuerdo. A veces el Buda dice yo, pero no está diciendo que Danzin o Nanzin están ahí, no en ese sentido de la identidad que no está ahí, sino el punto, para el punto de decir algo, así se dice, pero en el budismo no se dice que el Buda tiene Danzin, nunca, nunca. Eso es algo totalmente distinto. Pero en lo personal, cuando hablaba anteriormente, en mi larga trayectoria, una de las cosas que admiro mucho de mi maestro Yongchen Rinpoche es su habilidad para soltar los papeles y responsabilidades del monasterio, las reuniones, las decisiones, las finanzas, su habilidad, porque él hizo todo mientras lo hacía, pero llegó al punto donde soltó todo. Eso no significa que él no tenga identidad, pero está dispuesto a soltar todos sus papeles. De alguna manera en Occidente probablemente no somos capaces de soltar y dejar ir. Donald Trump, el expresidente, es un buen ejemplo. Tener el poder y alguien que tiene el poder y no queremos soltarlo y dejar ir ese puesto, ese cargo. Es como aferrarse al poder y a la identidad que cree que le va a dar fuerza. Y en el budismo, en particular en Dzogchen, toda la idea es que te vas a dar cuenta que eres perfecto, pleno y completo cuando sueltas toda la identidad a la cual te aferras y que tú no eres, solo entonces vas a reconocer que eres pleno. Pero mi pregunta a ambos de ustedes sería con el tema de la identidad en la psicología occidental o en el DSM. ¿Quiénes somos? Aparte de miles de páginas de desórdenes, tendemos a decir, cuando no eres algo, entonces, ¿qué eres? Por ejemplo, la personalidad múltiple. Antes de 1994 se le llamaba personalidad múltiple y después ya se le llama DID, desorden de identidad. Entonces, ¿quiénes somos? Aparte de cuando tenemos un desorden de esto o aquello. Y eso me gustaría saber en el psicoanálisis occidental. ¿Estamos tratando de darles un sentido de quienes sí somos o siempre queremos decirles quién ellos no son? Yo no llevo a nadie al sentido de quiénes son, al menos que cuando insisten. Y hay este desafío. Pero estoy interesado completamente en lo que sale en momentos que son donde hay un flujo, momentos donde hablan de una manera diferente, en un tono diferente, de una manera diferente.
Y eso es lo que quiero escucharlo y permitirlo. Y yo no defino quién ellos son. Entonces, el psicoanálisis moderno occidental, cuando escuchas un tono de voz, escuchas un vocabulario en particular, la postura del cuerpo, lo que sea que están expresando, cierto sentido de quién ellos no son, pero no quién ellos sí son. En el psicoanálisis y psicoterapia occidental, cuando entiendes el paciente que trata de expresar algo acerca de ellos mismos y quién ellos no son, en cierto sentido lo alentamos, ¿verdad? Pero luego cuando trabajamos con eso llega el punto en que tenemos que, a ver, ¿a dónde los regresas? ¿A dónde los traes? Ok, no eres eso, no eres ese miedo, no eres el que fue traumatizado, no eres el enojo, pero entonces, ¿cómo llegamos al sitio donde hay un sentido de quien tú sí eres? Esa parte de quien uno es no me queda muy claro en la psicología occidental. Y también le quiero decir a Harvey, entiendo de lo que hablas, veo ese problema, pero no estoy seguro que el problema sea el mismo para todos, que es el sistema de defensas, que esté en todo el trabajo. Por ejemplo, en la tradición Dzogchen claramente dice, enójate y mira quién está enojado. Siente los celos y luego mira quién está celoso. Nunca se alienta o se sugiere el no expresar las emociones. Siempre se alienta a expresar las emociones, no reprimirlas, no negarlas, permitirlas a que se manifiesten, permitirlas a estar ahí, permitirlas a expresarle, permitirlas a liberarse. Y luego finalmente estas emociones destructivas se procesan por ellas mismas y cuando se van, entonces la energía dinámica se manifiesta. Es a lo que se le llama self, la energía dinámica. Y entonces el lado positivo de quien tú eres, tu confianza, tu alegría, tu amor se manifestarán. Entonces yo sé que a veces los maestros cuando enseñan, los practicantes cuando practican, yo puedo ver que en Oriente lo veo más que en Occidente. Cuando la gente viene al Dharma, no necesariamente hacen suficiente trabajo con sus temas personales de su vida cotidiana, evitan los problemas. Si tienen problemas con su trabajo, no van al... quieren ir al retiro. Tienen problema con una relación, se quieren ir a un retiro de 3 años. Si tienen problemas lidiando con ellos mismos, entonces quieren encontrar a alguien más. Utilizan estas cosas para evitar confrontar la verdad con este sistema de defensas, pero en el Dharma nunca se les alienta a eso, ni en el budismo de seguro que no, ni menos en el Dzogchen. Pero al hacer eso no significa que el Dharma o el Dzogchen lo hagan. Es muy diferente. Trato de decirle a Harvey, no sé, Harvey, ¿qué quieres decir ahora? Bueno, siempre es fantástico, es maravilloso. Hay tantas cosas que podría señalar. Brevemente, hay todo un campo de psicología que se llama autopsicología. Lo inició Hans Kohlhardt y él tenía una definición del yo interesante, pero tenía que ver con el que tiene ideales y tiene acciones que se orientan hacia esos ideales. Y cuando tiene unos ideales funcionales y puede encarnar acciones guiando hacia esos ideales, y a eso le llama el yo. Así que tiene toda una escuela de psicología acerca del narcisismo saludable y no saludable. Y la psicología dinámica acelerada experiencial, donde llama el yo y las emociones, y esa experiencia del yo que se siente verdadera, integrada, que se siente en paz, que se siente en casa, que no se siente conflictuada. Es un conocer experiencial.
Y con eso se lidia en las escuelas psicológicas. El DSM no habla de la salud, es cierto, pero uno no está inmerso en ese entrenamiento ni en ese campo. Así que ese no es todo el campo. Yo sí trabajo mucho con quién ellos son y yo pienso que es el caso, y esto fue cierto conmigo mismo también, es que hay un psicoanalista famoso que escribió un artículo brillante, recomiendo que todos lo lean, es muy breve y muy impactante, y se trata del yo verdadero y el yo falso. Básicamente lo que dice es que si crecimos en una situación de aprender cómo dar espacio, dar lugar, ese se convierte el yo falso, ya sea presión parental, presión social que tuvimos, y tratamos de dar lugar a nuestra presentación, a las expectativas parentales o sociales. Y el yo verdadero surge en términos del impulso interno que se orienta auténticamente para que nosotros hagamos algo. Y hay mucha gente, incluyéndome yo, tenemos problemas debido a nuestra crianza para poder saber cuál es nuestro impulso auténtico. Sabemos lo que quería nuestra madre que hiciéramos, o el maestro espiritual que hiciéramos, o lo que el libro dice que deberíamos de ser, pero ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Puedes decirme, Harvey? ¿Puede el libro decírmelo? Entonces, todo lo que dice en términos de la práctica, enójate y mira quién tú eres, eso es fabuloso si alguien de hecho puede sentir el enojo. Pero la gente con la cual yo trabajo a veces no se sienten cómodos permitiendo que una emoción surja, porque aprendieron cómo darle lugar, tanto que ese sentido de la emoción actual pues no les ocurre. Así que sí, estoy de acuerdo con usted en términos de lo que describe. Es hermoso, una hermosa práctica de permitir que ocurra tu emoción, permitirle que se agote y reconocer la energía y lo que puede emerger, que es confianza. Y ahí es donde todas las piezas de la máquina fluyen y uno ya tiene energía y puede trabajar, pero si todo está amarrado, tenemos trabajo que hacer para ayudarle a la gente a obtener que esa energía se mueva. Y es ahí donde veo que la psicoterapia puede ofrecer, es que uno necesita ser capaz de permitir. Mira, está esta frase fabulosa en Dzogchen: no te contraigas. Y cuando hablas de la práctica donde no se contrae, donde permites el enojo y ver quién está ahí, ver lo que surge con confianza, este es un flujo libre. No hay nada que se retenga. La mayor parte de la gente está constreñida. ¿Y cómo podemos permitir emocionalmente el poder dejar de lado estar constreñido? Mark, ¿quieres compartir, quizá como practicante y como psicoanalista, toda esta idea de las defensas? Como practicante, desde el punto de vista de practicante, ¿qué sientes? A ver, sí, bueno, cuando vemos estas cosas, y creo que esto también es cierto en la práctica budista, pero hay una gran necesidad de apoyo cuando alguien quiere avanzar más allá de eso. Para mucha gente no puede solo pedirles que sean su enojo, eso es lo que dijo Harvey. No, se van a sentir que son unos tontos, se van a sentir raros. Pero yo creo que una cosa que en verdad es importante es cuando yo experimento, porque hay un término en psicoanálisis que se llama transferencia, y yo lo que veo es que ¿qué siente el paciente? Es al momento donde alguien con quien trabajo
comienza una frase y después de 2 palabras se enojan conmigo pensando que saben lo que voy a decir, pero no. En psicoanálisis es cuando se transfiere ese sentir al terapeuta y entonces el terapeuta tiene que trabajar con ello y ese es el punto central. Pero la terapia moderna lo que hace es que estamos buscando formas de que ellos participen para que surjan cualquiera de estas cosas. Y entonces ahí es donde sienten un tremendo apoyo, pero también pensamos que es cierto para una buena práctica budista. Puede traer al meditador, pero siempre es con mucho apoyo. Y se trata de sentir y construir ese apoyo y entrar en contacto con él para que uno pueda entonces experimentar estas cosas que uno quiere eventualmente liberar. Entonces hay una similaridad en la forma en que encontramos este proceso. Déjame ver esto, porque creo que esto es un tema crucial y circular en cierta manera en la dinámica acelerada experiencial. Tenemos una frase que es receptividad afectiva, que es una forma grande de decir, podemos dejar que algo ingrese, porque este sentido de seguridad en verdad es una parte crítica de la práctica. En la práctica tradicional, los maestros frecuentemente hablaban de fe y confianza en el maestro. Y es donde se siente la seguridad, aquí es donde viene. Pero para nosotros en Occidente moderno, con tantos desórdenes de apego, tenemos el desorden de apego inseguro. Muchos de nosotros en Occidente venimos de un antecedente donde hubo apego inseguro. Y eso significa que nuestra capacidad receptiva afectiva, nuestra habilidad para dejar que algo ingrese, la positividad, eso se ha sacrificado. Y no es solo de que enciéndelo o apágalo, sino que tiene que ver con la relación de una manera interna. Para algunos el ritual budista puede crear una apertura y afectar su capacidad receptiva, pero si alguna gente están cerrados, eso significa que su habilidad para este ritual de que permite dar entrada a su capacidad receptiva, pues tenemos que ver que la práctica sea nutrida, apoyada y fertilizada por un sentido de seguridad, facilidad y confort. Y la pregunta de los $64,000 es ¿cómo permitimos que la gente se sienta seguro y a salvo en su práctica? Bueno, la pregunta acerca de estar seguro y a salvo, lo que hablabas antes. Quizá, Mark, quizá tú puedas explicar un poquito la psicología positiva, el verdadero yo y el falso yo. Parece como que en Occidente toda la psicología tiene este punto central basado en lo médico, un entendimiento de DSM, todo ese diagnóstico y las herramientas de diagnóstico para los desórdenes, pero también hay un flujo más libre donde gente medita y explora tantas formas diferentes. Yo aún me confundo con esto del yo central, que recomienda leer el artículo. ¿Qué es el yo central? Bueno, él habla del yo verdadero. Básicamente lo vas a ver en un niño que se le permite una situación estereotípica que describe como un movimiento del niño que se mueve y la madre permite que el hijo explore, quizá llore por unos minutos y explore de nuevo, pero lo que frecuentemente ocurre es que el niño está explorando y la madre dice, ¡ay, Harvey! Y entonces Harvey se da cuenta, olvídate de explorar lo que me interesa, lo que necesito hacer es sonreírle a mami.
Entonces voy sense of who I desarrollando am in un sentido de relationship quién soy to en mother. relación My sense of a self is mamá. tied into Mi her, sentido del as yo opposed to se I ata see a something and I'm ella, interested in exploring it. opuestamente a So que a yo pueda core ver or algo true que me self interesa y is an explorarlo. ability Entonces to nuestro yo respond to central an o yo authentic verdadero internal es la impulse. habilidad That you para know responder what a un you're impulso actually auténtico feeling interno, and you donde have sabes lo some que de hecho estás ability to sintiendo decide whether y you're going tienes to la How you pursue habilidad can that para or have not. that? decidir si How you vas can o have no a that experimentarlo. Pero without ¿cómo puedes accumulation of tener eso experience of sin la interaction with the past, acumulación with parents or de in experiencia e society? How you can have interacción that con los if you were padres o la nobody was sociedad? around? How you can have that any Si experience? nadie estuvo Well, if nobody alrededor, was ¿cómo vas around, a you poder become tener esa compromised. experiencia? But if you Bueno, si had a nadie mother está a who tu allowed alrededor, you eso or a se father sacrifica. to Pero si tuviste explore un and padre o una supported madre que te your permitió own explorar y exploration, your apoyó own tu being propia with yourself, exploración, tu propio So let's. estar contigo This is a very mismo. important question for Harvey for you. Esta So es do una you pregunta muy believe, importante. A ver, as a therapist, as a ¿ustedes Buddhist creen como teacher, terapeuta, como there maestro is no budista, selfless, like que a no boundless self? existe la Do you? It ausencia del sounds like yo? you really think that there Parece que is en always verdad a self piensan que identity siempre grasp on hay something una that identidad, un which yo que se you begin aferra to call core self. a eso, es en lo I que never said comienzas that. a llamar Okay, so what is ser what yo is? Do You you got to central. believe? understand Bueno, things. no, yo nunca Please, dije Rinpoche, eso. Bueno, understand things por favor, Rinpoche, developmentally. entienda Meaning, estas cosas en some forma de people don't know desarrollo. Lo who que they are, significa es que literally, algunas gentes psychologically, and they need literalmente to no do saben some quiénes son psychological y work. necesitan hacer They trabajo actually need psicológico. to Ellos learn de to hecho probably hold on necesitan to a sense aprender of a their own aferrarse a un experience sentido de su because propia they don't know how experiencia, to be quizá, open to porque it. no They saben need cómo to be abrirse open a to their ella. own experience. Necesitan abrirse a Now, su if propia one becomes experiencia. Ahora, fixated si uno se vuelve on a Yeah. sense of fijo self, that's en an el obstacle sentido to del Buddhist yo, Yeah, so practice. idea entonces of vamos a they la need to práctica be open to budista. any Bueno, la experiences. idea de que Who ellos is they? I necesitan mean, that's the whole abrirse a question. cualquier That's where all experiencia, the esa es problem toda la is here. pregunta. Who ¿Quién is son Yeah, they? ellos? that's right. ¿Quién? ¿Quién es? So Who? Go ahead, Harvey. it's fine to do this kind of theoretically, Está but bien it hacer esto a really nivel boils down teórico, to pero en realidad se I'm in reduce a a relationship. estoy Do en una I move relación, forward with this person or avanzo relationship, con or do esta I not persona move en la forward with this relación person o or no. relationship? The fact that a person El has hecho de que una intentions persona and feelings tiene does not intenciones y necessarily mean sentimientos no that they're clinging necesariamente to these significa que intentions se and estén their aferrando feelings. a estas I don't intenciones y think that the sentires. fact that a Yo person no has an creo que el hecho que una orientation, persona a tenga una discrimination, a orientación, preference, una means that they're discriminación o preferencia necessarily significa que bound necesariamente by están those atados things. I don't por esas necessarily think that a cosas. person having a Yo functioning no personality necesariamente creo que una means that persona they're tenga una clinging to a personalidad functioning funcional personality. significa que se I estén think aferrando a su liberated beings personalidad have funcional. functioning personalities, but I don't think they're necessarily Yo creo que clinging los to it. seres liberados So tienen I think it's personalidades very critical, as you're pointing out, libres, pero no to creo que se aferren a understand ellas. Así the que es difference muy between Buddhist crítico, como practice and usted lo psychological señala, practice, el which entender is la diferencia entre la I'm práctica working with budista y la people práctica who psicológica, don't know if they que want es, to go estoy out with trabajando con Bob or they gente want to go out with que no Jane. sabe And si how quiere do they salir con learn Bob o con to Jane. feel and discriminate ¿Y cómo that aprendan decision-making ellos a issue? sentir You're y talking about discernir a much ese different problema de toma de process, decisiones? namely, once Usted I está figured out hablando de whether I un want to be proceso with mucho Bob or más Jane, diferente, am que I es really una vez que me dé clinging to cuenta the si quiero fact estar that con Bob I've o got to be Jane. with Bob? I Me mean, aferro al and if hecho de que Bob tengo que dies, estar con I'm Bob. like really upset Y because si Bob se Bob should still muere, be alive. yo en verdad And me it's a voy a very molestar important mucho porque spiritual Bob practice, aún debería but estar it's vivo. What Y about I esta don't es want to una be the práctica Bob espiritual muy or who importante. was the other one? Jane. Pero ¿qué ¿Eh? tal si no quiero Yeah, I get a estar lot of con people Bob ni who con start Jane? out What about with very I don't Bueno, want hay you to mucha be the gente que Bob, both of them, but no if the quiero universe estar, gives me a gift, ser Bob Bob or ni Jane, Jan, pero el universo I'll me embrace da como fully. regalo What about Bob that? o Jane, pues It'd yo be lo lovely abrazo if people could plenamente. accept gifts fully. Sería encantador And si la what gente I'm saying pudiera is that aceptar los many dones of the people I plenamente. work with Y lo que estoy are not diciendo in the es que position muchas de las to personas dance con the las way cuales you're yo trabajo no So what están en is la the then what posición is the key? de What are the reason danzar de la why forma en que many usted people are describe. not able Entonces, to ¿cuál es la dance razón with por what la I'm cual saying? mucha gente What are the no what causing it? pueden bailar There o you go, danzar con lo que estoy defenses.
sucediendo? Thank ¿Qué you. lo causa?
Because Ándele, they've las learned defensas, growing up gracias. how Porque ellos han to aprendido mientras stifle or crecían rigidify in the face of disappointment and upset. a And poder comportarse así Harvey, I appreciate what you're cuando saying, encaran and la I hear that, decepción. but boy, I see Harvey, it so aprecio lo que differently. My dices y lo experience is escucho, so different than that. good. My pero lo veo experience tan is, diferentemente. Mi sure, experiencia sure. es tan My diferente experience de is eso. someone Mi comes in experiencia with whatever they come in es with. It que can be alguien so llega different. It's not con lo que necessarily sea que the lleguen. they Y often puede don't ser tan feel, they do diferente, feel no they know who they are. They don't, necesariamente, it does, I porque don't get much of those kind of frecuentemente existential sienten que questions. I saben don't quiénes never hear son. that. And Y entonces yo what no I uso do esas hear, though, preguntas is existenciales. someone who is Lo que stuck yo in something. escucho And in es that way, cuando I alguien think está that atorado en my sense algo of the therapist y de esa manera is mi sentido del rol del helping them feel terapeuta safe enough es to start providing support. ayudándoles a One ellos of a the things sentirse I'm lo finding suficientemente myself at this seguros point para in comenzar a proveer is apoyo. Y una de las maybe the cosas que me opposite of encuentro you, or haciendo maybe en it's este just punto nuance we're es talking about. quizá lo That opuesto de the true ti, self in Winnicott's o sense quizás son is detallitos de lo que Winnicott hablamos, spoke of a very sutilezas, fragile pero part of someone that got hidden. And got hidden for one reason or another in cuando different alguien papers and tiene different una ways. parte muy And there's a frágil whole que la group tuvo of literature oculta por of writers una on that. cosa u otra, But the point y hay todo un ultimately grupo de is literatura how to que help habla de someone esto, be pero safe enough to explore. finalmente el punto And I es don't think that cómo comes ayudarle a out alguien of a sentirse a a salvo. methodical or Y no creo I don't que see eso it a venga structured way in therapy at all. What I do de algo see is metódico o una similarities forma of helping estructurada en la someone terapia, pero lo que sí veo feel safe es enough to similaridades en el express. ayudar a alguien a Perhaps through sentirse a confrontation salvo at para times, que if pueda they need it, if they're expresarse. acting out, they're doing something Quizá a destructive. través de They don't see it. It has confrontación, to just be brought up to them, and still that may si be the actúan issue. haciendo algo But to me, destructivo, over quizá no time, lo ven. I'm Y starting to ese puede feel ser that el problema, pero para mí when con el tiempo yo a comienzo a meditation sentir teacher que is really reaching me, and I'm speaking cuando for un myself, maestro de meditación realmente me está alcanzando, y there hablo is a por mí way, aquí, it's not that far. I don't know if it's that hay una different, forma, because then it becomes porque a way entonces se to vuelve una manera encourage whatever de comes up. alentarme a que Let it cualquier be more cosa and que more surja spontaneous, sea and más y then to más follow it. espontánea So y dar I'm not seguimiento a quite eso. in agreement in the Así way that que at least the way I work. esa es la forma en que trabajo al That's menos. interesting. Gracias, Yeah. gracias, So Mark, qué just one interesante. personal thing, Harvey. Bueno, una I was cosa just thinking personal, when Harvey. Yo one time we pensaba were una talking vez, about the teenage, and cuando you said, hablábamos de oh, los adolescentes, y it's usted good that dijo, when the child says, es bueno I cuando hate el you, hijo dice, te able odio, to express que that se I puede hate you, expresar, te and odio. that is a healthy thing. Eso es algo I don't saludable. remember you said something No me acuerdo si about one dijiste algo psychologist acerca said de un that psicólogo unless que It's dijo, Winnicott again. It's Winnicott okay, again. it's him. sí, Winnicott Unless child que can dijo, say, a I hate menos you, que they can el never niño fully pueda love you. decirte So te that odia, was no puede important amarte thing. plenamente. Yeah, Creo que era algo I importante. thought it was interesting and Pensé que era important. muy But interesante e the question, importante, the pero la question that I have, I pregunta don't feel que still yo getting. tengo I'm not y que no entiendo saying you're not answering. I'm aún, yo just no saying digo que generally I ustedes no don't lo han feel respuesto, I'm searching. Not, respondido, it's still pero up in the air. yo Is todavía that siento que está en el aire. like children who grow up in the Los West, niños they que can say crecen I en hate you, Occidente parents, pueden decir and te then they odio feel a like, sus oh, I padres feel my core self now. y I am luego able to dicen, say that. ahora Or, siento que es mi yo children in the verdadero. East, where you grow up in a very deep devotional, Los traditional niños sense, que when creen they're en un able to kind of sentido say, devoto y you tradicional, know, cuando even pueden decir, even though they feel, they aunque might be lo feeling, might be sientan, there, some quizás kind of sientan anger might be que hay there, but enojo even ahí, when they're able to go beyond pero that, cuando when they're van able más to allá say, de eso y you pueden know, the decir, parents are like, los I don't know, padres, I love my parents. amo a mis padres. It doesn't mean suppress, like No our significa que lo esté generation, suprimiendo. En like our nuestra generation, my generación, wife, my mi generation, esposa y yo, we mi truly, generación, it's not like nosotros our en parents verdad, were no es que perfect nuestros parents, they padres were fueran abusive perfectos, over times, no, a but we veces truly hacían feel cosas, pero as much as truly verdaderamente one can feel, I sentimos think, de la that we manera feel más respect honesta, and love, sentíamos and even respeto we y have amor por nice ellos. meals, we think, oh, I Y wish cada my que mom was here comíamos with me. My algo wife says rico, decíamos, she ay, lives in cómo a hot spring desearía que right mi now. I said, madre I wish estuviera aquí, mom would desearía que love this mamá hot spring or something. estuviera aquí, le There's a encantaría deep estar sense aquí. of Hay un love and profundo respect sentido de there. amor y de respeto ahí. And the children growing up Y los here now in niños this que se situation, crían acá en I do Occidente, not
I'm not sure when they're No growing sé up like that, si después crezcan y sean así, pero how the kids here ¿cómo los chicos will be, aquí like I think serán? it seems like in US particularly, Parece que en lo it seems particular like en los a Estados culture Unidos where the freedom la is so cultura distorted. está If you tan look at, distorsionada la libertad. drug abuse, Si miras el abuso de uses of las drug abuse drogas, and la utilización de substance las abuses drogas and the food y de and many sustancias y de things, la comida y de so muchas much cosas, so in the name of freedom. tanto en nombre de And, la libertad. and children's also in the name Los of niños freedom. también en nombre de la exaggerating libertad, with the games and the internet and things con like los juegos y el that. I mean, internet. it still seems like how you can say the ¿Cómo kids here puedes when they can decir say que that los chicos expressing that aquí is cuando true se self, expresan or es if el yo someone is verdadero? expressing through O devotion, si saying they're alguien se suppressing their expresa a emotion. través de la devoción, están suprimiendo su Yeah, emoción. so you're bringing Sí, up very bueno, complex issue. I just want trae to say un tema muy one thing more. complejo a colación. There Solo are quiero decir people una I cosa work with más. who are very, Hay very gente con la directed quien trabajo que and son muy certainly making directos people more flexible y is a hacen que big la gente therapeutic sea goal, but más that's a whole other flexible conversation. con la terapia, pero esa es But in otra terms of what you're conversación. Pero bringing en up, términos a lo que Rinpoche, usted trae I a do colación, think we would have to Rinpoche, look at the yo creo que comparative tenemos way que in which mirar la you forma were brought up comparativa and en I cómo was brought usted fue up. criado y yo fui And, criado. the way I was brought Y la up, forma en que yo fui what was criado, popular lo que in era popular 1945 en was, 1945 you era, would give a baby a bottle, le va a dar el timed biberón al bebé bottle, a sus and it was horas. even in a book. When I studied Y estaba en un psychology, they were libro, cuando quoting yo this in a book in estudié psychology in college. psicología, What was being citaban done in ese libro 1945. que se escribió en If you cannot 1945. resist this, Si no you puedes might be resistir able to give esto, your little child a quizá little kiss le puedes in the dar evening, a tu niño because un pequeño maybe they would besito en benefit la from that. noche, If they porque can't quizás se va a beneficiar. tolerate, Si no being pueden without a kiss, tolerar maybe you could give them just a aguantarse de little darle bit un of a besito, kiss. bueno, le Namely, das un besito there was this whole chiquito. model of Era todo este creating a modelo kind de of crear autonomous child a who un would be niño fed every autónomo 4 hours, que le dan not su more, biberón not cada less, 4 not according horas, to ni their más desire, ni but menos, according no to de a acuerdo a su schedule. deseo, sino de And acuerdo a then un horario. affection, physical Y luego affection, el would be afecto doled out físico like se les with an daría así eyedropper. con gotero. Most Tibetan kids were not brought Los up that chicos way. They were tibetanos brought up, they no were se on criaron mom. así. I've seen this. You've Yo seen lo he it. You visto y probably usted lo ha experienced it. visto. Se criaron You were ahí con la probably on your mamá mother until you were 2.5, 3 or 4 years hasta old. los 2 y And then you medio, would 3 crawl o away. 4 años. And if Y you luego wanted to ya. feed, you would feed. Pero And if si you didn't uno want to quería feed, you didn't alimentarse, feed. se alimentaba. Y It's a si no very, quería, very no. different system. Now, Era un sistema freedom muy is part diferente. and Y ahora autonomy la are part and libertad y la parcel of the autonomía, way we do en parte la child forma rearing en in this que lo country. hacemos en este But país, the actual practices la of child práctica rearing de hecho have an de enormous criar a effect un niño tiene psychologically on the people enorme who have efecto grown up that psicológico way. en la gente And que then fue there's the whole criada así. culture in the Y luego Asia viene of toda la gratitude. cultura de Asia in de the la culture, the gratitud. value of En la gratitude is cultura el valor de la enormous. And gratitud in our es enorme. culture, Y en nuestra the value of cultura el valor de gratitude la is gratitud diminished. I mean, está autonomy is disminuido. worshipped. La To autonomía a es lo que sick degree, really, in some ways. se So, I mean, adora, se le it's not rinde just culto a la freedom, but autonomía. Yeah, so there are a lot what of about issues. like No solo es la autonomy is libertad. kind of diminishing. Sí, What la about autonomía if, entonces when we, es in some como sense, when we que don't know who we are and giving está to so disminuida much freedom para to nosotros, who pero en we cierto don't know who sentido, is. al no saber quién Is that a somos problem y or se da not? It is a tanta libertad problem. a quien no It is a sabe quién problem. es. Eso es un problema, So, sí, but- sí es un so- problema, sí. I appreciate, Mark, you bringing me into some focus. So it's probably speaking Aprecio too mucho. much about the whole issue of who am I and what my choices Quizás are. estamos And then hablando there are mucho de todo el individuals who are tema de very, very quién soy directed yo y and cuáles very, son very mis opinionated, very elecciones, decided. pero luego hay individuos And que that, of son course, can muy become its own directos, muy difficulty in decididos, therapy con mucha and opinión, life, because y they're eso just puede so- convertirse en su propia so dificultad en la terapia y en la So vida. that's an issue as Porque well. And están there tan certainly, enfocados. that's a place where Ese es the un obvious problema kind también. of Buddhist Y values of ciertamente ese letting es un go and sitio donde relaxing los become valores more budistas de articulatable. But soltar, de relajar, that se presentation vuelven más requires different articulables. assistance. Pero esa presentación requiere una asistencia Very interesting. distinta. Yes. Muy interesante, So muy that's maybe interesante. it makes me think about as a parent, like Me hace children. pensar, yo como padre de When children are familia, growing up, there are some children cuando los need niños están a clear creciendo, rules. hay algunos niños que And some necesitan children, reglas claras. they come otros with some sense of niños clear rules.
and people do have some kind of vienen inner ya discipline. con sus propias reglas, so con ese better, far better sentido. not to Hay have gente que any tiene pressure disciplina than with any interna rules and disciplines. y es But mejor they no por really- presionarlos they tanto just- con they have reglas y that. disciplina, And other kids, if you don't have porque ya some lo kind of tienen. rules, if they let Pero them hay do otros whatever they niños wanted to que si do, no tienes I reglas y think it looks like disciplina a y little les bit dejas like hacer a lo que homeless quieran, situation in the United States. It's like creo que sometimes parece como la there needs to situación be de some clear indigentes en los guidance and Estados rules and Unidos. support and Debe giving them haber what they una really need, guía, rather than giving reglas drugs y to the apoyo drug, para darles drug lo que en addict. realidad It seems like a necesitan, little bit, I en don't vez de know. darle droga al Seems like not. drogadicto. I mean, if you have a teenage, you give them No something to sé, smoke on the breakfast table, they si might uno do tiene it. un You say, adolescente no, it y doesn't le work in da this home. algo In para this home, there fumar is a rule en la for us. mesa There are del certain rules for them. desayuno, So you quizá lo brought up, hagan, pero es como you kind no, of eso make no them funciona en understand este some hogar. rules. They cannot just scream all the time. Entonces les They haces can't scream entender when reglas they're mientras van absolutely what creciendo, no their solo les feelings gritas are. todo el But they tiempo, cannot just ni que scream ellos all the griten time, todo el anytime tiempo, they want to pero no anybody, pueden at pasársela anybody. así, There got to be gritando some cualquier rules. So you do momento que have to quieran, gritarle a cualquier tell them persona, what tiene they que haber can and they reglas. cannot do. But at the Uno same tiene time, que they know decirles lo when que they sí really feel pueden o no something, they pueden can hacer, pero a express la vez without any ellos doubt. saben que So cuando there's de got to be veras some kind of están balance, right, sintiendo as you algo, bring out sí lo children, pueden as you work expresar. with the Entonces tiene que patients. haber equilibrio, sí, Right, sí, and sí, going sí, back totalmente que to sí, the igual idea que of cuando defense, trabajas con los go back. pacientes. Some Y people's regresando a la defenses, idea de las children's defensas, are hay to be algunas personas way que overly las demanding, defensas de los overly niños assertive, aggressive, and that's their identity. es si And they son will say, demasiado you know, things demandantes, are based on asertivos that. o agresivos, So y esa es su identity is identidad. a problem, going back to the Y title puedes of this, decir in que se many basa en different eso. ways. Así que la The title identidad could be es un overly problema problem for the en muchas overly formas inhibited. diferentes. Identity is a problem for those Es un problema para los who feel too inhibidos, los strongly they know what they desinhibidos are, and y para aquellos it's que distorted. sienten muy We have fuertemente a que lot saben of quién son, distortions that we have pero to de work manera with. And I think distorsionada. that's true Sí hay muchas with distorsiones all of con us las as cuales helpers, tenemos que whether trabajar. from a spiritual dimension Creo as que a es teacher, cierto, cuando whether todos from a nosotros, psychotherapist, los que it is trying to help ayudamos, somebody ya have sea en la more dimensión espiritual o con la fluid psicoterapia, freedom, I'm going to call it, because tenemos if que someone's in touch with ser más something that could be a little fluidos. softer, a little more fluid, a Porque si little more alguien entra en creative, contacto that's usually not the group que we're lo talking siente about. suave, fluido y And to go creativo, back, Rinpoche, ese no to es el comment grupo about the del que DSM, hablamos the como real con problem there problemas. becomes identity Y hablando de disorder, because if DSM, we el verdadero diagnose problema someone, donde we're viene la rigidifying terapia who they con la are. identidad We're es que telling si them who they are. We're diagnosticamos a reifying alguien, who they are. los vamos, And I le think estamos all diciendo of us quiénes feel son. we'd like more flexibility Creo que todos in nosotros who people sentimos are. que And quisiéramos just más going on to flexibilidad the en parenting cuanto a question, quién which is so somos. rich, and for many Y years I did volviendo do a a la lot of pregunta de el family ser padres, therapy. que es tan rico, por muchos You know, I años think hice an mucha terapia ingredient familiar. that was left out of articulating in what you were Creo que un speaking about, but ingrediente que really se quedó fuera de la needs to be talked articulación about en lo is que what hablaba emotion is y a que parent's necesita feeling hablarse de towards a esto child. es And cuál is there emoción an está sintiendo emotional un padre feeling hacia un of hijo love present from y the si hay un parent to sentir the child? emocional That de may not amor get mentioned, presente but por it parte really, del padre para really el hijo. is most Eso quizá no se critical. menciona, pero What en verdad many, es lo many más parents crítico, don't do that I've porque hay seen muchos is padres to actually que yo he articulate visto a positive feeling to their child. es que de hecho I love you. articulan I un like the way you sentido look. positivo Nice hacia shirt su you have hijo. on Te today. amo, me I gusta did cómo te an ves, intervention qué once linda when I was camisa traes dealing with puesta runaway hoy. teenagers at Hice una night. intervención una vez cuando lidiaba con un Basically, adolescente que se había the escapado de boy was a casa teen boy, y was out of control básicamente with el his father. chico And I just walked in and I said, "Do you estaba ever say fuera de anything control nice to con your su padre child?" y le dije al padre, I ¿alguna said, vez "Could le you say dices one algo lindo nice a tu thing a hijo? day to your child? Nice Le belt, puedes decir nice hair. una That's all I'm cosa asking you linda to a do tu for a hijo. week. Just Qué one lindo traes nice el thing." cabello, qué lindo tu I came back in a cinturón. week Eso and le the pedí, child was dile totally una cosa calmed down. linda. I mean, Regresé en it was a una little bit of semana an exception, y el chico probably. estaba calmado. But Fue una, I think, una of course, excepción we need rules, probablemente, we need pero guidelines, we need desde luego consequences. necesitamos reglas, But to focus on necesitamos any of guías, those without necesitamos looking at what's the nature consecuencias, of the relationship, pero para what's the enfocarnos en cualquiera de esas sin mirar la naturaleza de la relación, la naturaleza de la expresión de la emoción positiva. Hay muchos padres que se olvidan de intercambiar intercambio positivo con sus hijos y eso es la intervención más poderosa.
And con una consecuencia. so, I Te mean, it's a amo, rich qué bien te conversation, but ves. of course, I children guess with it guidelines. applies the Esta es same una for like conversación muy parents. rica. Absolutely, I agree with Harvey. Bueno, esto So aplica that a lo parents in mismo, the quizá deep yo inside creo. you Sí, estoy de acuerdo con completely, Harvey, you would do anything, pero en you lo love your profundo child de uno fully. mismo But you do harías see cualquier cosa safety por tu issue, hijo, lo amas education, plenamente, and pero something ves some problemas de discipline seguridad, de needed to be there. You're educación, trying Of to course, yeah. find your best way necesitan to disciplina communicate to the y child, saying there are tratas de things you encontrar la can do, mejor there are manera things de you can't do. comunicárselo al hijo y But decirle, hay we cosas que love sí you, puedes hacer y and this is cosas que for you, no, not for us. pero te Yeah. That is amamos. very different Esto than es para feeling ti, no es para hopeless, nosotros. frustrated, Eso es muy angry, diferente and then que creating sentirte disciplines desesperanzado, based on your frustrado, anger, not based on enojado your y love luego towards crear your child. disciplina basado en Energy tu is enojo totally y no different basado en tu communication, amor right? a tu hijo. Absolutely. Sí, And I'm going to give you a totalmente. Y completely le voy a dar un different ejemplo example that I completamente know as a therapist. I'll diferente never que forget. nunca olvidaré. Once I was Una at a vez yo beach estaba en la and I playa was looking y estaba at, I mirando happened to notice this porque little noté a girl esta who niñita, was probably 7, I probablemente would tenía guess. 7 años de She was edad. obese. Ella And she was estaba digging castles obesa and seemed to be very interested in the y sand and estaba building muy castles. interesada Her construyendo mother castillos de arena. periodically would Y tap her. periódicamente The su child would look madre up and the mother would stick a French fry in the child's mouth. y la She madre would le daba eat it una papa without frita en releasing su her boca. hands and then go back to work. And the mother would Y keep luego interrupting seguía la her, niña tapping her, haciendo and su putting the French fry in castillito, her pero mouth. la madre seguía repitiendo, That's le really daba una respectful palmadita y because una it's another papita kind of frita en la problematic boca. Y ese parenting. es Nothing otro harsh was problema. said, but Nada the duro intrusion pareciese, of pero la the last intrusión, kind of foods an obese child needs, darle and esa only clase one de that she'll be comida a una mocked niña or teased and obesa, self-criticized for, is being intruded upon her, eso and all the también, time that she's free to play. This is a porque whole ella different tenía thing tiempo that I've libre never para seen as a jugar. therapist. I'd never Nunca hear vi about eso, play therapy ni lo often, escuché en una but terapia, I sure saw it, pero and lo it vi really stayed with me. y So I se think quedó what we're conmigo. talking about Creo que here, de lo at que some hablamos level, aquí a cierto nivel is it's such a broad group of people es and que hay un reactions grupo and amplio de things, and gente y there needs to be an reacciones attunement to que that. I necesita don't think there's any sintonizarse difference con in esto. either tradition No or creo que haya belief that diferencia is en una important to really tradición que sea attune. importante That I believe is in common. Wonderful, sintonizar wonderful. con I think we are esto. kind of running out of Qué time maravilloso. here. Bueno, ya se So nos acabó el I tiempo. am very happy and very Estoy muy excited. feliz y So I muy feel very emocionado energized porque in this siento que se conversation. movió mucha energía And, con esta and wanted to conversación. thank you both Quiero for agradecerles a ambos por joining here acompañarnos together. aquí And hoy. I definitely hope Definitivamente that espero we que can podamos, conversations like así that, como una shape conversación, volver a more reunirnos free flow and con un flujo also libre sometime y theoretical, también a sometime veces a more nivel personal, sometime more teórico o professional, más therapy, personal o whatever. profesional. Somehow maybe we will able to Pero quizá still not podamos give up the idea of no what rendirnos is a la the idea de identity cuál issue. es el problema de identidad. Able to continue with this journey. Quiero continuar And, con esta anything else, trayectoria. and either one you wanted to say Y no sé before si hay we algo último close, que please quieran welcome. decir antes de cerrar. Adelante. Yeah, I think I Sí, appreciate everything yo that's been aprecio said, todo and lo que se ha dicho. I think that maybe Yo creo que quizá one core issue un that asunto kind of central gets to it both que psychologically llega and the a ambos, Dharma is tanto a nivel psicológico y en el maybe can Dharma, use the word fixation. podemos usar la That palabra when we get fijación. fixated, Cuando when we nos get stuck, volvemos this fijos is y a source of atorados, issues, both este es la psychologically. fuente de problemas, tanto a nivel We can be stuck in psicológico, not knowing podemos ourselves, estar we can be atorados stuck in en knowing no conocernos ourselves. a nosotros mismos o en sí conocernos a nosotros There can be a mismos, not knowing that is a fixed identity. There can be pero a puedes no fixed saber que es identity una knowing identidad ourselves, con but fijación. fixation is a core Pero esa issue that I fijación think we're es la parte in central, el agreement problema on. central. And how to work Y with creo que estamos de fixation. acuerdo con eso. Buddhism is ¿Cómo called trabajar con limitations, eso? right? En Boundaries. budismo se llama limitaciones, clinging. fronteras. Clinging, Y sí, grasping, me clinging, estoy Yeah. atado, estoy colgado aquí, me estoy aferrando. And- Sí, and sí, I sí. really am very I enjoyed this conversation a lot. I like the Disfruté mucho vitality. esta I'd love to conversación, keep me some gustó vitality going in la future conversations. versatilidad y me gustaría participar en Thank you. futuras So, thank you conversaciones. again both. Gracias, And, gracias yes, de nuevo a definitely, I ambos. hope maybe we can see Sí, when we can definitivamente schedule another espero que session. podamos Looking forward for that. agendar Okay. otra Take sesión. care. Espero con gusto esto. Gracias, gracias.